La breve locura de Nicholas Gould. De Edward Phillips Oppenheim. Un viento del oeste, que soplaba a trompicones sobre las innumerables madrigueras de conejos de Martin Howe Common, trajo pequeñas bocanadas de un olor, familiar y fascinante, a las fosas nasales de Flip. Abrió un ojo y luego el otro, se levantó de su asiento en el coche Ford, que avanzaba lentamente por una empinada cuesta, y con las patas delanteras apoyadas en la ventanilla, miró con nostalgia hacia fuera. Gould, después de completar la subida, detuvo el coche al costado de la carretera, y sacó de su bolsillo un paquete de cartas que acababa de recoger en la oficina de correos del pueblo. Abrió la puerta del coche. «Ve y diviértete, Flip», le ordenó. «Descansaremos un cuarto de hora». Flip, una bola blanca y temblorosa de emoción, saltó afuera, y se lanzó alegremente a la persecución de los esquivos conejos. Mientras tanto, Gould leyó sus cartas, una por una, y se las guardó en el bolsillo. La última, metida en un sobre de color crema, con las iniciales negras SY en el reverso, la abrió con más interés que las demás. Era de su jefe, unas pocas líneas, breves pero concisas. «Querido Gould, me alegra saber que estás disfrutando tanto de tus vacaciones. Sin el menor deseo de interferir de ninguna manera con tus esfuerzos artísticos, me gustaría sugerirte que, si pasas por la pequeña ciudad de Bodstapel, te detengas allí, para ver al sargento local. Parece que han ocurrido una serie de accidentes, completamente inexplicables en las cercanías, de los cuales la policía local no puede dar ninguna explicación. Faulkner, el jefe de policía del condado, a quien creo que conoces, ha venido desde Exeter, y tengo entendido que si no llegan a una conclusión en breve, van a recurrir a nosotros. No te estoy pidiendo que te ocupes de esto de manera profesional, pero pensé que podría divertirte estudiar el asunto, si estabas por los alrededores». Gould introdujo nuevamente la carta en el sobre, y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Después, estudió el mapa un momento, llenó su pipa, y se recostó para disfrutar del suave sol de verano. El lugar le traía recuerdos de olores, distintos del que había llevado a Flip al éxtasis. Sugestiones de tomillo silvestre, el leve aroma almendrado de las aulagas, una ocasional ráfaga de dulzura procedente de la madreselva, que colgaba de un grupo de arbustos a poca distancia. Era una mañana para la ociosidad perezosa y sensual, una mañana, en la que incluso sacar el caballete, le habría parecido una tarea demasiado difícil. Gould se recostó en su coche, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, y se entregó a una meditación de lo más poco profesional. Al criminal más hábil del mundo, le habría resultado difícil despertarlo de su letargo en ese momento. El deporte de la caza del hombre había perdido para él todo su atractivo. «¿Qué país aquel, para terminar sus días?», pensó, «si el sol brillara más a menudo». Un ladrido agudo en la carretera lo devolvió al presente. Miró por la ventanilla del auto. Flip, en un estado lamentable, con su blanco pelaje totalmente cubierto de tierra y barro, se acercó con un trotecillo alegre y esperó a que se abriera la puerta. Meneó la cola, un poco cohibido, y saltó a su lugar. «Necesitas un buen baño, viejo», murmuró Gould, una amenaza que dejó a Flip completamente impasible. Continuaron avanzando por el pintoresco paisaje hasta llegar al agradable y disperso pueblo de Bodstapel, un pueblo que parecía extenderse por el lado de una empinada cresta. Había un arroyo de truchas más abajo, que serpenteaba a través de una franja de rica pradera verde, y más arriba, una calle blanca y limpia, que se ensanchaba hasta una pequeña plaza, alrededor de la cual se encontraban las principales casas y tiendas. Gould se detuvo en la posada, de aspecto hogareño, pidió el almuerzo y se dirigió a la comisaría de policía de enfrente, una morada cubierta de flores, con bloques irregulares de pavimento blanco que atravesaban un jardín de colores desenfrenados. El sargento Elworthy estaba en casa y aparentemente fuera de servicio. Vestía sus pantalones oficiales, una camisa gris y poco más. «Estoy de vacaciones», explicó Gould después de mostrar su tarjeta,
y no deseo intervenir a menos que pueda ser de utilidad. Sin embargo, el jefe me ha escrito desde Scotland Yard, diciéndome que está usted bastante preocupado por algunos accidentes que han ocurrido aquí. No me da ningún detalle. No sé si le gustaría confiar en mí. El sargento, un hombre alto y corpulento, examinó la tarjeta, sosteniéndola entre el pulgar y el índice, y deletreó el nombre para sí mismo. Nicholas Gould, reflexionó. ¿Fue usted quien capturó a ese famoso criminal? Sí, yo fui el afortunado, confesó su visitante. El sargento lo miró con reverencia. Encantado de conocerle, señor Gould, dijo. Es posible que a un cerebro como el suyo le parezca un asunto sin importancia, pero a nosotros, los habitantes del lugar, nos tiene bastante perplejos. Cuéntemelo, invitó Gould mientras llenaba su pipa. El sargento era un hombre muy reflexivo, y tardó unos minutos en poner en orden sus ideas y comenzar a hablar. Gould tuvo cuidado de no apresurarlo. Había desarrollado una teoría, según la cual se podía sacar el máximo partido a las personas, permitiéndoles utilizar sus propios métodos. Todo empezó hace 4 meses, explicó el sargento, con el joven Ned Spurrell, el subalterno del señor, un muchacho bastante inofensivo, aunque le encanta beber un poco de sidra de vez en cuando. Una noche, a altas horas de la madrugada, estaba paseando por el bosque, cuando, de repente, tuvo la sensación, según sus propias palabras, de que algo le estaba mordiendo la carne. Cayó al suelo sin sentido, y cuando volvió en sí, 1 hora más tarde, tenía una herida en la pierna que todavía no se ha curado. ¿Qué clase de herida?, preguntó Gould con curiosidad. Una herida desagradable y dentada, como si alguien lo hubiera golpeado con un instrumento de hierro. Lleva 6 semanas tendido, sin poder caminar, y no comprende qué fue lo que le ocurrió. Unos días después, le pasó lo mismo a John Strong. Es un trabajador agrícola de Hall Farm, y una noche estaba caminando de regreso a casa desde la posada, un poco alegre pero no borracho, y de repente, sintió que algo lo había agarrado de la pierna. Cayó desmayado, y cuando despertó, tenía los pantalones desgarrados y la pierna malherida, igual que Ned. ¿Qué opina de eso, señor Gould? Gould meneó la cabeza. Me temo que todavía no puedo sacar nada en claro, admitió. Me gustaría escuchar el relato del médico sobre la herida. Puede hablar con él en cualquier momento, respondió el sargento, porque el doctor Graves vive en el pueblo y volverá a casa de sus rondas antes de la 1. El doctor también está bastante desconcertado. Después de Strong, llegó un joven, que no llevaba mucho tiempo en estos lugares, Michael Kerrison, un muchacho que llevaba una vida poco ejemplar, me temo. Estaba en el bosque una noche oscura, algunos dicen que para dedicarse a la caza furtiva, y de repente sintió un golpe en la nuca, como si lo hubiera golpeado una gran tabla, y se cayó. No oyó ni un paso ni vio un alma. Fue como si una tonelada de madera hubiera caído del cielo y lo hubiera dejado atontado. Por último, hace 15 días, un jueves, el señor Emmett, el tendero, salió a cazar un conejo al anochecer, en el prado del granjero Hobson, donde tenía todo el derecho de estar, y al cruzar las piedras de paso, le ocurrió lo mismo. Le había pasado lo mismo que a Strong, Kerrison y Spurrell. Cuando volvió en sí, tenía la misma herida en la pierna, pero estaba tendido en la orilla, y cree que alguien lo sacó, por temor a que se ahogara, y lo dejó allí. ¿A ninguno de estos hombres le robaron?, preguntó Gould. No les robaron nada. La mayoría tenía dinero en los bolsillos, y allí seguía. El señor Emmett tenía 5 libras en billetes del tesoro, y algo de plata suelta. Estaba allí hasta el último centavo. ¿Eran todos de familias diferentes? ¿No había nada que los relacionara? Nada. El muchacho era casi un desconocido para los demás. Spurrell y Strong eran simplemente amigos, pero no íntimos. ¿Hay algún personaje peligroso en el pueblo? No hay nadie, fue la enfática respuesta, de quien se pueda sospechar que haya cometido un delito. Aquí la policía tiene pocos problemas,
y ahora hay menos que nunca, desde que llegaron los activistas del Renacimiento galés. Parece que, a su manera, han hecho un gran bien, aunque su presencia no era necesaria en estos lugares. No somos gente tan pecadora como en las ciudades. ¿Tiene usted alguna teoría? No hay nadie en su sano juicio que pueda hacer algo así, declaró el sargento. ¿Sospecha de alguien? No había un alma en el lugar de la que se pudiera sospechar. ¿No hay extraños cerca? Ni señal de ninguno. Gould se puso en pie. Bueno, no me extraña que esté desconcertado, sargento, dijo. Hablaré con el médico durante la tarde y tal vez con uno de los hombres que sufrieron el accidente. ¿Cuándo volverá a estar de servicio? A las 10 de la noche, señor, respondió el hombre. Aquí, no hay más que trabajos sencillos durante el día. He empezado a hacer rondas nocturnas, por si encuentro algo. Nos encontraremos esta noche, entonces, prometió Gould y se despidió. Después de un excelente almuerzo, visitó al médico, un anciano y alegre caballero, que no tenía absolutamente ninguna información que ofrecer. Lo único que puedo decirle, confesó, es que cada uno de estos tres hombres sufrió el accidente, o lo que fuera, en el mismo lugar, a mitad de la tibia. Parece como si alguien les hubiera asestado un golpe brutal, con un arma de metal dentada de algún tipo, desgarrando la carne y dejando al descubierto el hueso. En cuanto a Kerrison, lo que recibió fue bastante claro. Recibió un golpe en la nuca, con un arma contundente de considerable anchura. Una tabla de madera le daría una idea. Parece un asunto muy extraño, observó Gould. El doctor se encogió de hombros. Era un hombre muy trabajador, y su actitud indicaba que su trabajo consistía en curar heridas y no en preocuparse por la forma en que eran infringidas. No intentó detener a su visitante, cuando éste se levantó para despedirse, y después se dirigió a toda prisa a su consultorio. Gould asomó la cabeza en la comisaría. De todos modos, pasaré la noche aquí, sargento, confesó. Quizá me quede 2 o 3 días. ¿Quién es, según usted, el más inteligente de los hombres que fue atacado? Ned Spurrell es un gran erudito, concedió el policía. Iré a verle ahora mismo, dijo Gould. Gould, mientras empujaba la puerta de la casa de Ned Spurrell, se detuvo en el sendero de baldosas rojas, entre dos grandes arbustos de zarzamora, y escuchó. La ventana de la habitación de la planta baja estaba abierta de par en par, y por ella flotaba el sonido de la voz más hermosa que, según le pareció, había oído en su vida, la voz de una mujer que leía un capítulo de uno de los evangelios. Mientras se demoraba, la cadencia de la voz se fue apagando. Oyó el cierre del libro, un silencio momentáneo, y luego la voz de ella otra vez, recitando una plegaria, a la que se le unió otra voz, medio avergonzada, medio sincera. Esperó a que las últimas palabras salieran de sus labios, antes de llamar a la puerta. Un momento después, se abrió. Una muchacha, que llevaba un vestido gris muy austero y sencillo, confeccionado con la severidad de un uniforme, con el pelo peinado hacia atrás desde su hermosa frente, lo miraba. Supo de inmediato que se trataba de la mujer de la maravillosa voz. Se dio cuenta también de que, a pesar de la sencillez de su atuendo y de la leve palidez de su rostro, era probablemente la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su tez era casi antinaturalmente clara, sus rasgos eran como los de una Madonna en su pureza, y su leve sonrisa, incluso para él un extraño, la cosa más dulce y gentil del mundo. Llamé para ver al señor Spurrell, explicó Gould. Probablemente, usted sea la enfermera. ¿Está lo suficientemente bien como para hablar conmigo? Está bien, respondió ella. No soy la enfermera, pero me han dejado a cargo por un tiempo. ¿A quién debo anunciar? El señor Spurrell no me conoce, respondió Gould. De todos modos, querría hablar con él 1 minuto o 2. Ella entró primero, y se inclinó sobre el sofá. Un caballero quiere verte, te dejo con él, anunció. Yo me voy ya, tu madre volverá dentro de 1/4 de hora. ¿Vendrás mañana?
suplicó el joven. Vendré mañana, convino ella casi en voz baja. Vendré todos los días, hasta que te recuperes. Sus ojos la siguieron hasta la puerta, que Gould abrió. Ella miró a su alrededor y sonrió. Que Dios te proteja, dijo, mientras salía de la casa. Gould cerró la puerta, se acercó a la cama y se sentó en una silla junto al hombre herido. Así que usted es Ned Spurrell, comenzó Gould. Me gustaría que me dijera, ¿quién es esa joven tan atractiva? Se llama Mary Tennant, respondió con cierta timidez. Ella y su hermano están trabajando en una misión evangélica por aquí. Han venido desde Gales. Entonces, creo que todos los muchachos solteros se convertirán fácilmente, comentó Gould sonriendo. El joven se negó a tomar el asunto a la ligera. Es maravillosa, confesó con tono sobrecogido. Habla de la religión de una manera, que nunca ha existido un párroco que hiciese sentir esas cosas como ella. ¿Quién es usted, señor? Vine a verle por el accidente, explicó Gould. Fue un asunto extraño, ¿no? ¿Es usted de la compañía de seguros? Preguntó Ned Spurrell con sospecha. Si realmente quiere saberlo, respondió Gould, aunque preferiría que no hablara de mí, estoy relacionado con la policía. El inválido rió entre dientes. Tiene relación con la policía. Se burló. Son bastante lentos, ¿sabe? 4 de nosotros han acabado así, y ni siquiera han arrestado a nadie. Bueno, es un asunto bastante inusual, señaló Gould. Cuénteme exactamente qué sucedió. Sucedió, eso es todo. Yo estaba caminando por el bosque, fumando tranquilamente mi pipa, y fue como si alguien me hubiera dado un golpe muy fuerte en la espinilla derecha con una palanca. Me caí al suelo, no podía moverme ni arrastrar la pierna ni un centímetro, y antes de darme cuenta de dónde estaba, me desmayé. ¿No escuchó a nadie por allí? No oí a nadie y no había nadie, fue la tenaz respuesta. Aunque fue un asunto muy misterioso. Me quedé aquí pensando en ello, hasta que me dolió la cabeza. ¿Le ha dicho a alguien el lugar exacto donde ocurrió? El sargento lo sabe a la perfección. Allí no hay nada que pueda dañar a un cuerpo, al menos eso dice él. Ha estado allí bastante a menudo desde entonces. Haré que me muestre el lugar, dijo Gould. Supongo que no habrá nadie por aquí que tenga algún rencor contra usted ni nada por el estilo. Ni un alma. Además, están los otros que también fueron atacados, señaló el joven. No hay ningún muchacho más popular en el pueblo que John Strong. ¿Irá a verlo? Mi intención es ver a los 4 que sufrieron estos singulares accidentes. No sé si le servirá de nada, le advirtió el guardabosques. Ninguno de ellos sabe más que yo sobre el tema. En nuestra profesión, observó Gould, uno encuentra una pista en los momentos más inesperados. Supongo que es usted detective, ¿no? Gould asintió. Sí, admitió. Soy de Scotland Yard. Ahora mismo estoy de vacaciones. ¿Podría contarnos algunas historias sobre robos y cosas así, para distraernos?, propuso el joven. Es aburrido estar aquí tumbado todo el día. Y dígame, ¿esa jovencita evangelista los visita a todos ustedes?, preguntó Gould. Supongo que sí, fue la respuesta un tanto hosca. Visitaba a Strong 2 veces al día, cuando estaba mal. ¿A qué secta pertenece? A ninguna. Eso es lo maravilloso de ella, y de su hermano también. Seas creyente o no, ella solo quiere que sientas algo dentro de la iglesia, que nunca hayas sentido antes. Intenta encender algo en nuestro interior, dice. Voy a ir a la iglesia con ella, el primer día que pueda salir. Gould, después de quedarse un rato con Ned Spurrell, relatándole algunas experiencias personales, se encaminó al lugar donde había dejado al sargento esperándolo, y fue con él a examinar el lugar del accidente. Era solo un sendero accidentado, un poco cubierto de helechos, y la investigación más minuciosa no arrojó la más mínima explicación del misterio. ¿Le gustaría ver a los otros jóvenes desventurados, señor Gould?
sugirió el sargento. Ninguno de ellos está tan lejos. Los veré mañana, prometió Gould. No me deje entretenerlo, sargento. Voy a fumar una pipa aquí, en el límite del bosque. Si me llama cuando haga su ronda esta noche, tal vez pueda dar un paseo con usted. El hombre se despidió y se fue. Gould se sentó en un terraplén y esperó a que Flip le diera su aprobación. En ese momento, oyó que alguien se acercaba. Mary Tennant avanzaba por la franja de pradera hacia él. La observó acercarse con ojos críticos pero admirativos. Le pareció que caminaba, como nunca había visto a otra mujer caminar en su vida, y su sonrisa al reconocerlo fue algo desconcertante. ¿Ha venido a ver el lugar donde el señor Spurrell sufrió el accidente?, preguntó. Gould asintió. ¿Y usted?, se aventuró a preguntar, ¿ha ido a ver a alguno de los otros enfermos? Ella sonrió. Estoy muy contenta esta tarde, le confió. El señor Strong ha sido muy obstinado, pero creo que las palabras de una pequeña oración que dije lo conmovieron. Ha prometido ir a la capilla conmigo, el primer domingo que pueda salir. Tendrá mucho trabajo con todos estos jóvenes, comentó Gould. No me importa, replicó ella. Esa es mi vida. Es para lo que nací, para lo que vivo. Ahora, el único que no ha prometido nada es Michael Kerrison. Es difícil, pero prometerá antes de que me vaya. ¿Qué le hizo emprender este trabajo?, preguntó el detective. Fue Dios quien me lo metió en la cabeza, respondió ella con sencillez. Mi padre predicó hasta el día de su muerte. Mi hermano es una persona maravillosa. Yo hago lo mejor que puedo. A veces, tengo mucho éxito. ¿No le parece que estos jóvenes pueden sentir celos unos de otros? Ella le devolvió la sonrisa con franqueza. Claro que de vez en cuando son tontos, admitió, no comprenden lo poco que importa el amor, casarse y esas cosas, en comparación con la eternidad. Les daría mi pobre cuerpo a todos ellos, si pudiera hacerles sentir a Dios. Gould la miró con curiosidad. No cabía duda de su sinceridad. En sus ojos brillaba la luz de un misticismo divino. Se la podía imaginar como una Juana de Arco, exultante en el sacrificio. Su cuerpo, ¿qué importaba? Ella vivía fuera de él. ¿Quién está aquí con usted?, preguntó Gould un poco bruscamente. He oído hablar de un hermano. Estoy sola con mi hermano, le dijo, tenemos una pequeña caravana. Vinimos en ella desde Gales. Él es un carpintero y calderero muy hábil, y a veces yo hago costura en casas de señoras. No tenemos dinero, excepto lo que ganamos nosotros mismos, pero eso siempre es suficiente. ¿Sabe?, le preguntó Gould, ¿que es usted muy hermosa? Es la gracia de Dios que está en mí, dijo con sencillez. Él se quedó sin aliento. Sabía perfectamente que ella era sincera, que cada palabra que decía salía de su corazón. Aún así, no puedo evitar pensar que a veces debe de encontrarse un poco molesta con todos esos jóvenes, insistió. ¿No quieren algunos de ellos casarse con usted, por ejemplo? Ella rió suavemente. La mayoría, admitió. Me casaría con todos ellos si pudiera. Me casaría con cualquiera para salvar su alma. ¿Incluso conmigo?, preguntó Gould. Ella puso su mano sobre la de él, sin dudarlo un instante, una mano suave y fresca, deliciosa de sentir. Por supuesto que lo haría, le aseguró, mirándolo a los ojos, con una mirada diáfana. Si al casarme con usted pudiera hacerle ver la luz, pudiera llevarle conmigo a Dios, por supuesto que me casaría con usted. Pero además, continuó Gould, todavía sosteniendo su mano, están Ned Spurrell y Michael Kerrison y John Strong. Lo sé, asintió ella un poco triste. Los llevaré a todos a la iglesia o a la capilla, y todos querrán casarse conmigo. A veces, cuando me voy, se enfadan y olvidan todo lo que han prometido, pero no siempre. Muchos lo recuerdan, y si solo lo recuerdan unos pocos, ya vale la pena. ¿Y usted? Por favor, dígame su nombre otra vez. Gould, Nicholas Gould.
respondió él. ¿Y usted, señor Nicholas Gould, cree en Dios? No creo ser irreligioso, dijo. Supongo que soy una de esas personas que no logran llegar a ninguna solución satisfactoria y que se dejan llevar por la duda. Ese es el estado más peligroso de todos, declaró ella, apretándole los dedos. Intenta, ¿no es cierto?, resolver el futuro y comprender a Dios con su cerebro. Los hombres no pueden hacer eso. Lo que se requiere es fe. Fe es lo que debe tener. Debe obtenerla a cualquier precio. Debe rezar por ella, rezar hasta que le falten las palabras, pero debe tenerla, o pensar en lo que sucederá cuando muera. Su voz temblaba de ansiedad, la fiebre la dominaba. Creo que debería ir a escuchar a su hermano predicar, sugirió Gould. La joven asintió. Hable con él. Es maravilloso, ha logrado más conversiones que cualquier otro. Venga a verlo ahora. Le mostraré dónde vivimos. Gould se puso de pie y silbó para llamar a Flip, que estaba ocupado examinando unas madrigueras de conejos. La chica lo tomó del brazo con total naturalidad. Me encantaría que fuera uno de mis hermanos, le confió, mis hermanos en la gran fe. Si hay alguien que pueda hacerle ver la verdad, ese es James. Él tiene el don de lenguas. Usted también tiene un don, le recordó. El don de María Magdalena, suspiró la joven. Ella también era hermosa. Mi belleza, tal como es, la ofrezco para que pueda acercar un poco más a la salvación a aquellos que tengo cerca. Salieron del bosque y entraron en un prado junto al arroyo. A pocos metros, se encontraban dos pequeñas caravanas. Del interior de la más pequeña llegaba el zumbido de un torno. Ese es mi hermano en el trabajo, le dijo. Luego gritó, James, tenemos visita. La puerta de una de las caravanas se abrió, y apareció un joven. Gould lo observó con atención. Era un visionario típico, de mejillas hundidas, ojos cavernosos, cabello negro azabache y labios que se movían incluso en silencio. ¿Quién es este hombre, Mary?, preguntó. Un amigo, respondió ella. Lo encontré en la cabaña de Ned Spurrell. Vendrá a la reunión esta noche. Sigue siendo del reino del mundo. James, debes hablar con él. Gould, el menos impresionable de los hombres, sintió la calidez de la sonrisa del joven y la seriedad de su mirada. Si las palabras aladas con la verdad pueden llevarle al conocimiento de ella, las escuchará, prometió. Cerró con llave la puerta de la pequeña caravana de la que había salido. ¿Es ese su taller?, preguntó Gould. El joven asintió, pero ignoró la evidente curiosidad de su interlocutor. Se dirigió a la caravana más grande y se puso a buscar varios volúmenes en una estantería. La muchacha acompañó a Gould hasta la escalera y lo invitó a entrar. Ahí está mi cama, señaló, inclinando la cabeza hacia una litera impecablemente limpia, junto a la cual, sobre una mesita, había un jarrón con flores y una Biblia. Desde la ventana abierta, soplaba una suave brisa. Han elegido un lugar encantador para acampar, comentó Gould. Por la noche es maravilloso, confió la joven. Me quedo aquí tumbada, y puedo ver las estrellas y oír a los pájaros nocturnos en el bosque. Hay un nido de búho en esos árboles y un ruiseñor al otro lado del arroyo. A veces, es demasiado hermoso para dormir. Entonces me levanto y camino un poco. Debe haber sido cerca de aquí, donde Ned Spurrell sufrió el accidente, reflexionó Gould. ¿No le oyó gritar ni nada? No hemos oído nada, respondió la muchacha. Al cabo de poco tiempo, Gould se despidió de James, y Mary caminó con él hasta la cima de la colina. A las 8 en la plaza, le recordó. Allí estaré, prometió Gould. Rezaré por ti, susurró ella. Creo que rezaré, como nunca antes lo he hecho. Ella se aferraba a su brazo con fuerza, y Gould, con toda su experiencia con las mujeres, estaba confundido, desconcertado por su actitud. Si bien ella no parecía ser consciente de su atractivo físico, todavía parecía conservar un deseable matiz de humanidad.
Casi, se podría haber jurado que había un destello de coquetería en sus ojos, mientras se despedía de él y lo observaba alejarse por la calle. Gould se volvió para saludarla con la mano, y se preguntó si era cosa de su imaginación, el que ella se tocaran los labios, antes de corresponder a su saludo, como si le enviara un beso. ¿Hubo suerte, señor?, le preguntó el sargento cuando se encontraron en la calle. Gould meneó la cabeza. «Creo que en este pequeño rincón del mundo, sargento», respondió, «ocurren cosas muy extrañas». Después de cenar, encendió una pipa y salió a la calle, para presenciar lo que era casi una procesión real. La procesión de Mary Tennant, con un libro de himnos en la mano, y su hermano con una Biblia, que pasaban por la calle del pueblo. La gente que se cruzaba con ellos les estrechaba la mano a ambos. Muchos se dieron la vuelta y lo siguieron. Antes de llegar a la plaza del mercado, eran el centro de un pequeño grupo que los escoltaba. La gente fluía de todos lados. Manos dispuestas, hicieron aparecer una plataforma improvisada de forma rudimentaria. La muchacha miró a todas partes, hasta que descubrió a Gould en las afueras de la multitud. Dejó su lugar, se acercó a él y lo tomó de la mano. «Acérquese, por favor», rogó. «Debe oírlo todo». Él se dejó llevar hasta el borde de la plataforma. Casi inmediatamente después, la muchacha y su hermano cayeron de rodillas. Todos los congregados se cubrieron los ojos con las manos. El hombre rezó. Muchas veces después, en su vida, Gould intentó reconstruir aquella pequeña escena, sentir de nuevo su misterio resplandeciente, recordar la impresión, casi mágica, de aquel torrente de palabras apasionadas. La antigua plaza del mercado se convirtió en un oasis aislado del resto del mundo. Los pasos de unos pocos transeúntes se arrastraban por las aceras, de vez en cuando, un automóvil, con su estridente claxon, avanzaba por la calle adoquinada, pasaba una ruidosa compañía de jóvenes atolondrados, gritando y riendo. Pero todos estos sonidos parecían provenir solo de ecos indistintos, de un mundo más pequeño. Todas sus viejas ideas, las ideas de un hombre culto, acerca de la vulgaridad extravagante de la elocuencia de los predicadores, abandonaron a Gould para siempre mientras permanecía en trance. El hombre, con su voz atronadora y los rasgos convulsivamente crispados, parecía estar realmente inspirado por algo divino, y la muchacha que estaba a su lado, con las manos entrelazadas, y sus ojos brillantes, yendo de los de su hermano a los de él, parecía como si estuviera, de algún modo, de pie sobre el altar del sacrificio. Gould nunca dudó en admitir, en años posteriores, que en esos pocos minutos se derrumbaron todas esas barreras de frío agnosticismo que el cerebro construye contra las verdades irracionales. Ese hombre que hablaba con tal fervor, había encontrado algo de lo que el mundo carecía. El propio Gould recorrió los senderos de la exaltación, con esa extraña multitud que lo rodeaba, la multitud de sirvientas, dependientes de tiendas, uno o dos trabajadores de la calle, un comerciante cansado, un carretero y unas cuantas mujeres del mercado. Fue un alivio cuando la voz cesó, y el hombre cayó nuevamente de rodillas. Los labios de la muchacha se movían mientras rezaba, y sus ojos nunca se apartaron de los de Gould. Le estaban haciendo un llamamiento espiritual, humano y maravilloso. Y entonces, todo terminó. Hubo un momento de profundo silencio. El hermano y la hermana se retiraron del estrado, y estrecharon la mano de casi todos los miembros de la congregación. Después se acercaron a Gould. «¿Caminarás con nosotros un rato?», invitó la muchacha. «Solo hasta la puerta de mi posada», respondió Gould. «Luego, tengo algo que hacer». Ella se aferró a su brazo. James se alejó 1 o 2 pasos, murmurando para sí mismo. De alguna manera, Gould creyó que todavía estaba rezando. «Has empezado a sentir», dijo la joven, con una familiaridad espontánea. «Lo vi en tu rostro. No pienses que soy ignorante. No lo soy. Puedo imaginar el mundo en el que vives. Sé que ni siquiera Dios hablando a través del hombre
puede obrar un milagro repentino. Pero tú, vendrás. Vendrás a nosotros. No te marcharás antes de que hayamos hablado otra vez, ¿verdad? Lo prometo, respondió Gould mirándola. Esta noche, susurró ella, rezaré por ti. Rezaré contigo. Si no puedes dormir, ven esta noche. Te esperaré. Él se sintió temblar con una emoción curiosa e indescriptible. Está bien, asintió. Iré. Eran las 11, cuando Nicholas Gould salió acompañado de Flip. Llevaba en la mano un grueso palo, y caminaba todo el tiempo con pasos inusualmente vacilantes. A la entrada del pequeño bosque se detuvo. A través de los árboles, pudo ver una única luz encendida en la caravana. Caminaba más despacio que nunca, con el palo extendido frente a él, y Flip corriendo de un lado a otro. Cuando llegó a los últimos 50 metros, se detuvo una vez más. Había matorrales en el camino, que no había visto durante la tarde. Dio un paso cuidadoso hacia adelante. De repente, Flip gruñó, y se dio cuenta de que el final de su búsqueda estaba cerca. Apartó las ramitas sueltas con el palo, y encontró lo que esperaba. Era la rama de aspecto inocente de un roble, sin despojar ni siquiera de sus hojas, con crueles cuchillos de filo dentado, enterrados bajo los helechos a ambos lados del musgo, donde se suponía que debía poner el pie. Sostuvo con cuidado en la mano el instrumento de aspecto diabólico. Luego, se dirigió hacia las caravanas. Al cruzar la puerta, vio a la muchacha que esperaba y escuchaba, y le pareció que, al verlo, se había convertido en una estatua de mármol. Gould arrojó la mortífera rama al suelo y miró a la joven sin decir palabra. La puerta de la caravana más pequeña se abrió, y su hermano salió en silencio. ¿Cómo habéis podido? Gritó Gould con un matiz de fiereza en su tono. Ella le tendió las manos y las colocó sobre sus hombros. Él las habría apartado, pero, de pronto, había perdido la capacidad de moverse. Ella era casi tan alta como él, y su rostro, vuelto hacia arriba, estaba muy cerca del suyo. Es la única manera, sollozó. A los otros les supliqué cuando eran fuertes y sanos, y Dios no significaba nada para ellos. Solo en la enfermedad y el sufrimiento se puede llegar a sus corazones. Lo hemos comprobado durante toda nuestra vida, James y yo. Estos tres jóvenes que han sufrido, a través de sus sufrimientos, se han convertido en hijos de Dios. Tú también, esta noche fue el principio, pero te habrías alejado, habrías pensado que todo lo que había sucedido era solo una oleada de sentimientos. Te habrías ido, como te irás ahora. Quería conservarte junto a mí, más que a cualquiera de los otros. Gould observó el dispositivo de aspecto perverso en el suelo, y aún así le resultó difícil hablar. Soy detective, dijo finalmente. Me enviaron aquí, para descubrir el secreto de estos accidentes. Y ahora que lo has descubierto, ¿qué piensas hacer? Preguntó ella, sin aflojar la presión de sus dedos sobre los hombros de Gould. Él temblaba de pies a cabeza, un hombre fuerte, un captor de asesinos, el hombre que se había enfrentado a la muerte, tan a menudo como cualquier soldado. Con un gran esfuerzo, se sobrepuso. Muéstrame el interior de tu caravana, le ordenó a James, dándole la espalda a la muchacha. James abrió la puerta de su caravana, Gould entró, y al mirar a su alrededor, la expresión de su rostro se endureció. Dio un paso atrás, y cerró la puerta. Hay una estufa ahí, señaló. Tráela. James obedeció. Gould la encendió, y la colocó debajo de la caravana más pequeña, junto con la rama de roble con cuchillas. La caravana pronto fue pasto de las llamas, y al final, no quedó nada más que madera carbonizada y fragmentos de metal de aspecto extraño. El humo se elevaba por encima de los árboles. Gould escuchó. En unos minutos, dijo, la gente del pueblo vendrá. Contadles la historia como queráis. De repente, la joven se aferró a él. No, no me dejes, llévame contigo, sollozó. Su hermano la miró, con ojos feroces, y gritó. Tú, no te vas.
Debes quedarte conmigo. Gould tomó las manos de la muchacha y las retiró suavemente de sus hombros. Ambos se miraron en silencio durante unos momentos, y la mirada de ella, desesperada y suplicante, se clavó en el corazón del hombre de manera más dolorosa de lo que los cuchillos de aquella trampa hubieran podido hacerlo. Lentamente, Gould se alejó. Media hora después, Nicholas Gould, con Flip a su lado, estaba sentado en el coche Ford, frente a la posada del pueblo. El sargento se paró en la acera para despedirse de él. «He decidido seguir viajando a la luz de la luna», explicó el primero. «Escuche, Ellsworthy. No habrá más accidentes». «¿Ha descubierto algo?», preguntó ansiosamente el hombre. «Nada concreto», respondió Gould con evasivas. «Si volviera a ocurrir algo similar, informaré a Londres. Sin embargo, tengo la impresión de que no habrá más accidentes». «¿A dónde se dirige esta noche, señor?», preguntó el sargento, desconcertado y perturbado. «Es un momento extraño para partir». Gould giró el Ford, de modo que las luces de la colina y el prado, donde se encontraba la caravana, quedaron a sus espaldas. «Voy lo más lejos que pueda llegar, antes del amanecer», respondió, pisando el acelerador. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.